Vamos a ver la aplicación del método de las unidades de transferencia para el cálculo de la altura de relleno de una columna, en este caso para un ejemplo de destilación. Entonces tenemos este enunciado de ejemplo que dice que se desea destilar una mezcla compuesta por 40% de éter diisopropílico, le vamos a llamar DIPE, y 60% isopropanol en fracciones molares, que fluye a 300 kmol por hora como un líquido saturado, o sea el factor Q igual a 1. La columna de destilación opera a una atmósfera para obtener un destilado de 70% en fracción molar de éter y un producto de fondos de 95% isopropanol. La relación de reflujo es R igual a 1 y la columna tiene un condensador total y un rehervidor parcial. Previamente se calculó el diámetro de la columna en 1.13 metros. Mediante correlaciones se estimaron los coeficientes volumétricos de transferencia de masa. Los valores promedios son para la fase líquida FLA 1800 kmol por metro cúbico hora y para la fase gaseosa FGA 300 kmol por metro cúbico hora. Se pide calcular la altura de relleno en la sección de agotamiento. Entonces vamos a hacer una serie de suposiciones. Vamos a suponer que la operación es en estado estacionario, que el sistema es isobárico, o sea que la presión es constante en toda la columna. Eso lo que nos va a permitir es trabajar con datos de equilibrio en una única curva que se aproxima a flujo equimolar. Es un proceso de destilación, entonces consideramos que existe la contratransferencia equimolar y que los coeficientes de transferencia de masa son constantes. Entonces, antes que nada, tenemos que empezar haciendo los balances de materia para conocer los flujos de las diferentes corrientes y las composiciones. La alimentación se nos va a separar en dos corrientes que serían los fondos y el destilado. Son las únicas corrientes que salen de nuestro equipo. Y podemos hacer un balance por componentes, multiplicando las fracciones molares de cada componente por el flujo total de las corrientes. Esto nos lleva a obtener lo que serían los flujos de fondos 138,5 kmol por hora y el flujo destilado 161,5 kmol por hora. Como tenemos la relación de reflujo externa que equivale al reflujo de líquido, que es en la parte superior, en la sección de enriquecimiento, entre el flujo del destilado que sale de la columna, en este caso igual a 1. Entonces tenemos que ese flujo en la parte de enriquecimiento es igual al destilado 161,5 kmol por hora. Y luego necesitamos también calcular para la sección de agotamiento, puesto que la alimentación entra como un líquido saturado, Q igual a 1. Todo el líquido que entra de la alimentación se va a mezclar junto con el líquido que viene en la sección de enriquecimiento y va a ser lo que se convierte en la corriente de líquido en la sección de agotamiento. Por lo tanto, el flujo en la sección de agotamiento, que hemos representado como L barra, sería 461,5 kmol por hora. Igualmente, podemos obtener lo que sería el flujo de vapor en la sección de agotamiento, el vapor que viene del rehervidor y que suponemos que se va a mantener constante en la columna, en esa sección, debido a la suposición de flujo equimolar. Por lo tanto, tendríamos un flujo de vapor de 321,5 kmol por hora. Y podemos calcular lo que conocemos como el factor de rehervido o de vapor al fondo, que es la razón entre el flujo de vapor que sale del rehervidor y entra a la columna con respecto al flujo de producto de fondos. En este caso nos da 2.33 y que este factor es análogo a la relación de reflujo externa que tendríamos en la parte de enriquecimiento. Si hacemos un balance en la sección de agotamiento, que es donde nos interesa calcular la altura del relleno, tendríamos que el flujo de líquido es igual al flujo de vapor más el flujo de producto de fondos. Y haciendo un balance del flujo, en este caso de alguno de los componentes, pongamos el éter, tendríamos que entonces entra una cantidad igual a L por X, que es lo que está entrando en esta sección punteada,
esa zona que hemos marcado ahí, y saldría el flujo de producto de fondos por XB, que es la composición del producto de fondos, más V por Y, en algún punto intermedio en la sección de relleno. Esto estamos haciendo el balance en toda la sección de agotamiento, que incluye lo que sería el rehervidor. Esto nos lleva entonces a obtener la línea de operación de la sección de agotamiento, que la podemos expresar de cualquiera de estas tres maneras, ya sea en términos de flujo de líquido y de vapor, o incluso usando el factor de rehervido. Posteriormente entonces trazamos el diagrama de McCabe-Thiele, donde vemos la curva de equilibrio, esta línea rojiza, y las líneas de operación en la sección de enriquecimiento y de agotamiento. Como tenemos un rehervidor parcial, entonces las composiciones de la corriente de vapor que entra a la sección de relleno no es exactamente la misma composición del producto que está saliendo. Y tenemos que hacer esa consideración. Nuestra corriente de vapor que va a entrar entraría en una composición que sería 0,186, obtenida como el valor que está en equilibrio con el líquido que estaría saliendo del rehervidor, suponiendo que el rehervidor pues tiene una eficiencia o se comporta como una etapa ideal. De manera que podemos obtener entonces así los límites entre los que vamos a calcular la altura de relleno que se requiere. Para el caso de la corriente de líquido, la composición de entrada en la parte superior de la sección de agotamiento sería 40% de éter y saldría 14.5. Posteriormente pasará por el hervidor y termina saliendo en un 5%. Pero recuerden que ese cambio no corresponde a relleno, sino a un rehervidor. En el caso del vapor, tenemos una corriente que entra con 18,6% de éter y va a salir a 55%. El método de las unidades de transferencia se basa en la velocidad de transferencia de masa. Y tenemos que Na es el flux molar de A relativo a una superficie fija. Esta expresión que tenemos acá la obtenemos por analogía a procesos de difusión. Sin embargo, en nuestro caso tenemos un sistema donde se da la contratransferencia equimolar, donde Na es igual a menos Nb, de manera que la relación Na entre Na más Nb se nos indefine. Así que usamos otra forma alternativa, otra expresión, que viene siendo este caso para los procesos de destilación o de contratransferencia, que sería el flux de A igual al coeficiente de transferencia de masa de A en la fase líquida por la fuerza impulsora en la fase líquida, que sería la fracción o algún término relativo a la concentración en el seno de la fase líquida menos la fracción en la interfase, ¿okay? Que sería esa de la fuerza impulsora visto desde la fase líquida. Igualmente de la fase de vapor o de gas, un coeficiente para la fase de gas por la fuerza impulsora, que va a ser la diferencia entre la concentración en la interfase menos la diferencia en el seno de la fase gaseosa. Podemos omitir estos subíndices A, ya que todo lo vamos a hacer en términos de uno de los componentes, en este caso el éter. Así que podemos simplificar las expresiones que nos quedarían de esta manera. No le vamos a quitar el subíndice al flux porque solo la n significaría el flux total. Puesto que la velocidad de transferencia de masa de A es igual al flux por el área de transferencia de masa, que en este caso es el área de la interfase, y también corresponde a el cambio en la velocidad de flujo de éter, tanto ya sea en la fase líquida como la de vapor. Entonces veamos qué ocurriría si nos enfocamos solamente en la fase de vapor. El flux es el coeficiente por la fuerza impulsora, que como ya hemos visto es la diferencia entre la concentración en la fase de vapor justo en la interfase
menos en la fase gaseosa. El área interfacial es un poco difícil de medir, por lo que se suele correlacionar con el área por unidad de volumen, que es la que denotamos con A minúscula, que lo multiplicamos por el volumen. Si nos enfocamos solamente en una sección diferencial del relleno, una altura de z, entonces ese volumen del relleno diferencial sería el área transversal de la columna por dz. Y puesto que V es constante, ya que hemos considerado que ocurre lo que sería la contratransferencia equimolar, entonces el cambio en el flujo de éter es igual al flujo total de vapor multiplicado por el cambio en la composición de éter. Sustituyendo y finalmente separando variables, llegaríamos a la siguiente expresión: dz igual a v por dy entre FGA por AC por y menos y. FGA, recuerden que es lo que conocemos como el coeficiente volumétrico de transferencia de masa, en este caso para la fase gaseosa, y que es válido en este caso por un proceso de destilación. Integrando entonces desde una altura 0 hasta la altura de la columna, donde se va a dar un cambio en la composición del vapor desde una composición y de entrada a y de salida, entonces logramos obtener lo que sería la altura de la columna, que va a ser igual a esa integral de v de y entre FGA AC y menos y desde y de entrada hasta y de salida. Puesto que los términos v, FGA y AC son constantes, podemos sacarlos de la integral, de manera que separamos la altura de la columna en dos términos. A este primer término, fuera de la integral, es lo que conocemos como la altura de una unidad de transferencia de masa para la fase gaseosa, y a la integral como el número de unidades de transferencia para la fase gaseosa. De manera que podemos calcular fácilmente la altura de una unidad de transferencia y de una forma relativamente fácil podemos calcular el número de unidades de transferencia. Al multiplicarlos vamos a obtener la altura de la columna. El mismo resultado de altura debe obtenerse si hacemos el análisis desde el punto de vista de la fase líquida. Ya sea que lo hagamos fase líquida o fase vapor, el resultado no debería variar significativamente. Cualquier variación se deberá a la precisión en la que se haga el cálculo. Para poder obtener la integral necesitamos conocer cómo se relacionan las condiciones en la interfase con las condiciones en la fase. Entonces tenemos esta representación, tenemos la fase líquida al lado izquierdo, la fase vapor al lado derecho, y el punto de contacto entre ambas fases es la interfase. Se da una transferencia de masa en la fase líquida desde el seno del fluido hacia la interfase, debido a que vamos a considerar que existe un gradiente de concentración, que es lo que nos impulsa el movimiento. De igual manera, desde la fase de vapor, vamos a suponer que tenemos un movimiento desde la interfase hacia el seno de la fase gaseosa. Como en la interfase no existe acumulación, entonces todo lo que gane o pierda el líquido lo va a perder o ganar el vapor por igual, de manera que el flux es el mismo si lo vemos desde el lado del líquido o lo vemos desde el lado del vapor. Cuando nosotros despejamos, vamos a obtener una ecuación como esta que vemos acá, que sería la que nos relaciona entonces la composición del vapor en la interfase con el resto de términos. De acuerdo a la teoría de la doble resistencia, no existe resistencia a la transferencia de masa en la interfase. Por lo tanto, se consideran que las composiciones en la interfase, XA en la interfase y YA en la interfase, son composiciones en el equilibrio. ¿Cómo entonces calculamos las composiciones en la interfase? Volvamos a nuestro diagrama de McCabe-Thiele, donde vemos que para cada par de valores X y Y, que son los que nos representan la línea de operación, por ejemplo en este caso, recuerden que nos vamos a enfocar en la línea de operación de la sección de agotamiento nada más, en esta zona de acá. Para cada par X y Y existe un único par de datos en la interfase, que están correlacionados con esa ecuación
que vimos anteriormente, que nos da la forma de una línea recta cuando los coeficientes de transferencia de masa son constantes, que tienen dependiente menos FL entre FG, puesto que debe cumplirse que las composiciones de la interfase sean composiciones en el equilibrio. Entonces esta ecuación tenemos que resolverla simultáneamente junto con la ecuación de equilibrio, de manera que cuando se intersecan vamos a encontrar esas composiciones en la interfase. Para nuestro par de datos X y Y encontramos esas composiciones en la interfase. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la integral? Bueno, podemos aplicar un método de diferencias finitas haciendo una tabla como la mostrada acá, donde ya sea que vayamos a calcular para la fase líquida o para la fase gaseosa, vamos a hacer una tabla donde ponemos nuestros datos de composición del líquido, composición del vapor, y iremos calculando las composiciones en la interfase. Si lo vemos, por ejemplo, en el caso de vapor, una vez que tenemos una tabla como esta, entre los límites, desde la composición de entrada del vapor hasta la composición de salida, y luego hacemos la gráfica de 1 entre y menos y versus y, estaríamos graficando la función que al integrarla, o sea, calcular el área bajo la curva, nos daría el número de unidades de transferencia para la fase gaseosa. Importante notar que cuantos más puntos utilicemos, más preciso va a ser el cálculo del área. Recomendación: básicamente con 5 puntos suelen obtenerse resultados suficientemente satisfactorios, siempre pues considerando los límites, o sea los extremos, composición de entrada y de salida, un valor intermedio a la mitad y otro par de datos intermedios entre esos. ¿Qué métodos podemos usar? Bueno, podemos hacer el cálculo a mano, por ejemplo usando papel milimétrico. Desventaja de ese método es que es un poco tedioso, es inexacto, es incómodo estar trabajando pues a mano, papel. Ventajas realmente no son muchas en la actualidad. Podríamos usar hojas de cálculo como Excel, Calc, ¿verdad? Y otras. Sin embargo, es un proceso lento, tedioso y normalmente es muy inexacto. Ventajas: en realidad la única ventaja es prácticamente que alguien ya, o sea, la mayoría ha utilizado alguna hoja de cálculo, pero yo realmente no lo recomiendo. Otro método es mediante programación, por ejemplo con lenguajes como Sage, Octave, son lenguajes libres. La desventaja sería pues que la curva de aprendizaje que se requiere si no se ha acostumbrado a programar. Para alguien que programa, que ya tiene práctica utilizándolos, no hay ningún problema, va a ser un proceso bastante eficiente, preciso y adaptable y relativamente rápido. Tenemos el software Qtplot, que es un software bastante amigable, fácil y rápido. Sin embargo, bueno, como desventajas en realidad son pocas, pero podríamos decir que tal vez una lectura de datos manual, que perfectamente se podría programar. Pero si lo programamos, entonces volveríamos al caso de que mejor utilizamos lenguajes de programación como tal. Otro software bastante bueno es SciDavis. Es un poco menos fácil que Qtplot, pero sigue siendo fácil y rápido y bastante bueno. De hecho, está basado en el mismo Qtplot. Y por último, Labplot, que pues, tiene una curva de aprendizaje un poquito más complicada que Qtplot o SciDavis, pero es muy similar también en características muy parecidas. Es también fácil y rápido, al menos más rápido que usar hojas de cálculo. Todos estos que menciono por acá, Sage, Octave, Qtplot, SciDavis, Labplot, son software libre. Vemos aquí el ejemplo que lo he programado en SageMath. Si bien el código se ve un poco extenso porque he incluido algunas opciones para poderlo hacer interactivo, gráficas y cosas que no son del todo necesarias. Pero bueno, lo que quería demostrar que la potencia que nos permite software como este, donde por ejemplo, bueno, ya tenemos los valores calculados, los que nos interesan.
tenemos la curva de equilibrio. Estos son los datos originales. Tenemos las líneas de operación, lo que sería el hervidor, y acá pues la lectura de 5 puntos de datos, que he elegido hacer 5 datos, y vemos cómo se vería por ejemplo la gráfica de 1 entre x menos x sub y contra x, o 1 entre y menos y contra y, ya sea para la fase líquida o la fase de vapor. Vemos que en ambos casos, bueno, tenemos una altura de unidad de transferencia para la fase líquida de 0.256 metros y en el caso de vapor 1.07 metros. Pero para el caso de la fase líquida, el área bajo la curva, que equivale al número de unidades de transferencia de la fase líquida, es de 12, lo que nos daría 3.07 metros de altura de relleno requeridos. En el caso del vapor, el área bajo la curva es de 2.85, que igual al multiplicarlo por el correspondiente altura de unidad de transferencia de la fase gaseosa, nos da 3.06 metros. Si bien la diferencia es en la tercera cifra y es bastante pequeña. Podemos aumentar la precisión aumentando el número de datos. Sin embargo, para este caso, en este problema, el cambio no es significativo. Por ejemplo, haciendo una lectura de 50 puntos de datos, mejoraríamos la precisión de la curva y por tanto el cálculo del área, pero como vemos el resultado no va a variar significativamente para este caso. El código hecho acá nos permite fácilmente adaptar esto a otros problemas donde podemos simplemente cambiar datos de equilibrio, cambiar algunas composiciones, flujos y demás. Por ejemplo, si cambiamos los valores de los coeficientes, supongamos que en este caso el coeficiente para la fase líquida es de 1500, entonces solamente hacemos una corrección y el problema se nos adapta a ese caso obteniendo los resultados. Si fuese el caso cambiar por ejemplo la composición de la alimentación, que no fuese 40 sino fuese por ejemplo un 50%, cambiar flujos, por ejemplo cambiar cualquier parámetro lo podríamos cambiar. Una vez que ya está programado, hacer el cálculo es muy fácil. Esto es, como diríamos, es hacer una simulación donde ya tenemos un modelo y simplemente lo vamos a ajustar de una forma rápida. Podemos obtener resultados muy rápidamente y de forma bastante práctica. La otra alternativa entonces sería usar software como Qtplot. Cuando abrimos Qtplot vamos a encontrarnos con una tabla de datos como esta. Vamos a ver una parte para resultados, que me gusta moverlo acá a un lado, y nos vamos a encontrar aquí con varias barras de herramientas que nos vamos a ajustar un poquito para que sean visibles todos los botones, todos los iconos. Okay. Entonces acá tenemos nuestra tabla de datos. Aquí podemos agregar más columnas. Normalmente nos van a salir 2 columnas, podemos agregar más. Podemos crear una nueva tabla. Y demás. Vamos a copiar los datos de equilibrio. En este caso ya tengo los datos de equilibrio aquí aparte. Okay. Ahí tenemos los datos de equilibrio. Voy a borrar estas filas que son innecesarias. Y entonces esta columna es la columna 1. Para facilidad le vamos a cambiar el nombre y vamos a decir que estos serían los valores de X. Acá la columna 2 serían los datos de equilibrio. Entonces pongamos YEC. Y como vemos, esto está identificado como X, acá está identificado como Y, esta otra columna como Y. Eso significa que cuando yo me pare en esta columna y le da la opción de graficar, automáticamente me va a graficar esta columna en el eje Y contra esta columna en el eje X. Igual todas las demás. Yo podría cambiar que esta fuese la columna o que fuese del tipo X o incluso del tipo Z para una gráfica tridimensional.
Vemos, tenemos los datos de equilibrio. Voy a agregar unas líneas más. Aquí podemos añadir, por ejemplo, lo que sería la línea de 45, que es básicamente ya sea graficar una función, la función y igual a x desde 0 hasta 1. Podemos poner 100 puntos de datos, aunque no es necesario tantos, solamente con dos, que son los de los extremos. Y tenemos esa línea. Podemos trazar la línea de operación, igual de la misma manera. Podemos añadir una función, que sería la función de alguna de las maneras que lo vimos antes. Que me gustaría, por ejemplo, trabajar con rb más 1 entre rb por x menos x de fondos entre rb, donde solamente tengo que poner dos parámetros, rb y xb. Que era 0.05. Desde x igual a 0, en realidad este iniciaría desde 0.05 y no es necesario hacerlo hasta 1, porque en nuestro caso va a terminar hasta 0.4. Entonces así ya tengo graficada esta línea de operación. Otra manera de hacerlo es como lo haríamos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, podemos basarnos en esta columna 3. Vamos a poner que este sería y de operación, y voy a decirle que lo haga calculado, o sea que fije los valores de las columnas. Entonces acá yo puedo poner la ecuación, en este caso por ejemplo 2.333 más 1, que es rb, entre 2.333 por, le voy a decir que tome la columna x. De las tres columnas que tengo, ya todas tienen nombre, sería la columna x, la columna y, la columna y operación. Entonces le voy a decir columna x, añado la columna, y luego menos xb 0.05 entre 2.333, y le voy a decir que haga el cálculo. Puedo hacerlo para todas las filas, o sin embargo es suficiente con que lo haga desde la fila 2 hasta la fila 9, que son los puntos que realmente corresponden a la sección de agotamiento. Entonces tengo esto acá y puedo agregar esos datos a la tabla que ya tengo, a la gráfica que ya había creado. Entonces de mi tabla 1 voy a agregar la de operación, y ven, son esos puntos que coinciden con la función anterior. Podemos hacer algunas cosas con estos datos. Por ejemplo, de los datos de equilibrio, lo tenía como una dispersión. Voy a decirle que lo haga nada más como una línea, y que sea una línea con spline, o sea una línea suavizada. Para la función y igual a x, le puedo cambiar el color. Vamos a ponerlo en negro. En la curva de equilibrio vamos a hacerla un color rojizo, la línea un poquito más gruesa. Lo que sería, bueno, esta la podemos omitir, no es necesario que la tengamos graficada. Okay. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Puedo corregir los ejes de 0 a 1 en
X y de 0 a 1 en Y. Ahora sí, necesitamos trazar las líneas que nos definen eh, las composiciones en la interfase. Recuerden que tendríamos que considerar el servidor. Una opción es que podemos usar la herramienta que tenemos acá, que se llama lector de datos, ¿verdad? Que sabemos que entonces cuando X es 0.5, aproximadamente por aquí, nos daría el caso para el servidor. Una ventaja de usar programas como estos es que, por ejemplo, podemos hacer zoom con mucha facilidad. Podemos movernos, podemos mover la gráfica. O sea, podemos trabajar con gráficas de una forma bastante profesional, lo que no se logra típicamente con las hojas de cálculo tradicionales. Entonces, volviendo a lo que les indicaba, vemos más o menos una forma en que podríamos hacer la lectura manual: 0.05 y 0.1852. Aproximadamente por ahí es donde encontraríamos lo que sería nuestras composiciones del servidor. Volvamos a la tabla de datos. Entonces, en este caso, bueno, ya habíamos calculado cuáles eran las composiciones de entrada y de salida. Vamos a agregar aquí una fila más, que sería 0.145 en la fase líquida. Aquí se nos calcularon más valores, vamos a quitar los que no necesitamos. Y podemos agregar otra columna adicional. De hecho, vamos a agregar dos columnas más, que es donde vamos a anotar nuestros datos de las composiciones en la interfase: X en la interfase, Y en la interfase. ¿Y cómo haremos esa lectura? Bueno, tenemos diferentes alternativas. Como les dije, vamos a hacer algo de una forma un poquito manual. Vamos a decirle que añadir una función y vamos a poner nuestra función. Entonces, nuestra función sería menos fl entre fg por x en la interfase, que no lo conocemos todavía. Vamos a dejarlo que sea solamente x, en realidad es el x en la interfase, más fl entre fg por x sobre la línea de operación más y sobre la línea de operación, donde acá podemos poner entonces esos valores que nosotros conocemos: fl 1800, fg 300, y tenemos que poner nuestros valores sobre la línea de operación. En este caso, por ejemplo, tendríamos 0.145 para el correspondiente valor de 0,186. Y la gráfica la podemos hacer desde x igual a 0, y no es necesario graficarlo hasta x igual a 1, sino que podemos graficar hasta un valor más pequeño, supongamos 0.2. De hecho, no es necesario incluso empezar en 0, pero vamos a dejarlo en este caso. Igual, lo único que podemos hacer una recta, pero bueno, vamos a ver cómo nos iría con este caso. Vemos ahí, tenemos esa recta donde nosotros podríamos hacer entonces la lectura. Pues acá manual, si es el caso, podemos hacer un zoom a la gráfica
para tener un poquito más de precisión a la hora de hacer la lectura. Cero coma once setenta y nueve, 0,3485, 0,3485. Asimismo, podemos tomar la misma ecuación que usamos, la misma función, ya sea que agregamos una nueva función con los nuevos valores. Entonces acá tenemos nuestra curva de datos. Y podemos entonces hacer la lectura de los demás de una forma gráfica. Esto, si bien es una lectura un poquito manual,
tenemos entonces nuestros datos en la interfase. Procedemos a agregar otra columna donde vamos a calcular 1 sobre y menos y. Les damos la función 1 sobre la columna y menos la columna y, que sería en este caso y de operación. Y como no tenemos los datos en todas las columnas, digamos que lo calculé de la 4 a la 10. Ahora esto debemos graficarlo contra esta columna, perdón, esta columna que está acá. Entonces, si yo lo grafico en este momento, esto lo va a graficar contra la primera columna, que sería la columna de los valores de x. Como lo deseo graficar contra esta específicamente, debo especificar que esta va a ser una columna x. Ahora sí, esta es el x2 y esta es una x2 también. Vemos, por ejemplo, cuando hacemos la dispersión, a esto podemos usar las herramientas de análisis y hacer una integración. En este caso, pues la integración la haría con el método de los trapecios, que usaría todos los puntos que están y calcula nada más para esos valores. No podríamos calcular con valores intermedios. Si quisiéramos calcular con valores intermedios, podríamos hacer una interpolación, por ejemplo, como esta. Decirle que interpole de esa tabla una interpolación Akima, ¿no?, entre esos valores. Acá podemos hacer cosas como rellenar, por ejemplo, el área bajo la curva, ponerle un relleno. Que nos estaría representando entonces el área bajo la curva. Los programas como Qtplot, SciDavis y demás cuentan con herramientas de análisis que nos permiten hacer la integración, de manera que decimos que nos integre ya sea la tabla de los datos o con la interpolación, que sería un ajuste un poco más fino, desde los valores que nos interesan, de la composición de entrada del vapor a la composición de salida. Y en el espacio de resultados nos da cuál es ese área, 2.82, el área bajo la curva. Como ya teníamos calculado nuestra altura de una unidad de transferencia, 22, el área bajo la curva. Como ya teníamos calculado nuestra altura de una unidad de transferencia, al hacer la multiplicación nos daría la, la altura del relleno requerido. Un programa como Qtplot incluso podemos hacer cálculos, podemos básicamente usar lenguajes de programación y demás. Por ejemplo, una herramienta que tenemos, que podemos generar una nota acá y aquí podemos hacer nosotros algunos cálculos. Bueno, ya teníamos calculado que, por ejemplo, el flujo de vapor era 321.3 kilomol por hora. Vamos a verificar un momento el valor. Vamos a verificar un momento el valor.
323.1, que el coeficiente de la fase gaseosa FGA 300 kilomol por metro cúbico hora, y el área de la columna era 1 metro, de manera que nuestra altura de una unidad de transferencia HTG es V entre FGA por el área de la columna. Y como ya vimos, nuestro resultado del NTG 2.82, que es el que acabamos de calcular por acá. Podemos correr esto línea por línea y calcular la altura de la columna como el número de unidades de transferencia del gas por la altura de una unidad de transferencia para el gas, 3.04 metros en este caso. Un resultado similar podríamos obtener si hacíamos el cálculo para la fase líquida. Entonces vamos a agregar una columna y en este caso, de nuevo, esto tenemos que graficarlo contra la columna X. Entonces, por ejemplo, en este caso, como lo he hecho, me lo graficaría contra contra la columna X2. Sin embargo, eso no es ningún problema, puedo hacer la corrección más adelante. Puedo mover la columna del lugar para asegurarla que pertenezca al grupo de las X1, o si no, simplemente desde acá puedo hacer la gráfica. Recuerden, está graficado contra Y, no contra X, pero puedo simplemente modificar aquí la asociación de de las gráficas e indicarle que lo quiero contra X y no contra Y de operación, de manera que ya se ajusta la curva. Igual, como les decía, puedo hacer el análisis y hacer la integración desde 0.145 en este caso, que es para la fase líquida, hasta 0.4, y obtenemos el mismo resultado que habíamos obtenido en SageMath de 12. Teníamos que en nuestra corriente de líquido
vemos que los resultados son muy similares. Obviamente la precisión que tenemos acá, como decimos, una lectura manual, pero usando el software, entonces hay una ligera variación. Recuerden, si usamos más datos y hacemos una lectura un poco más fina, podemos llegar a obtener los mismos resultados. Si lo ven, esto es bastante más fácil que usar una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo no nos permite calcular la integral de una curva. Habría que hacerlo de una forma más manual, requiere más tiempo. O trazar varias líneas como estas. En realidad, esto es una de las múltiples maneras en que podemos usar un software como, como este.